6 ahí, y sin perder la parte de lo que hemos leído ya de esta historia de esta mujer, Ana, en el primer libro de Samuel. También vamos a hablar sobre ello. Así que solamente ubíquese en esta parte del libro, manténgalo ahí a la par, por favor. Y también voy a pedir que, por favor, por respeto a la palabra, por el tiempo que es del Señor, podamos nosotros silenciar nuestros celulares, por favor. Es una manera de poder respetar el tiempo del Señor. Así que voy a pedir que usted silencie su teléfono, apáguelo o ponga en el vibrador, pero para poder estar de manera atentos a la palabra del Señor mientras oramos. Doy un tiempo para que usted pueda hacerlo, por favor. Si ya lo hizo, damos la gloria a nuestro Dios. Y vamos a orar, por favor, en ese tiempo, hermanos. Dispongamos nuestro corazón para orar al Señor. Señor soberano y Padre eterno, a ti damos, Señor, la gloria y la honra y toda la alabanza, porque nos permite, Señor, en este tiempo, Señor, compartir palabra tuya. Te ruego, Padre soberano, que pongas tu palabra, Señor, en mis labios, que me uses, que me dirijas con tu Santo Espíritu, que la palabra, Señor, que pueda compartir sea únicamente palabra tuya, que edifique, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas, que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Padre Santo, si es necesario, quebrántanos, por favor, con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, Padre, lo que hoy tienes para nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú seas nuestra guía, nuestra dirección. Mantén nuestro corazón, nuestra mente atentos a tu palabra. Aparta, Señor, todo objeto de distracción en esta hora. Y te rogamos, Padre Santo, que sean gratos los dichos de mi boca, para poder meditar en tu palabra solamente, Señor. Por favor, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, estamos viendo todo el tema que tiene que ver con una iglesia centrada en el Evangelio. Y ahora hemos visto ya una iglesia sana y bendecida, una iglesia saludable. Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con una iglesia que ora. Y si ven en esta parte, bueno, vamos a meditar sobre lo que vimos en esta historia de Samuel. Yo quiero que me acompañen nuevamente a los versículos 9 al 18. Lo voy a leer para usted y síganme solamente con su vista en Samuel capítulo 1, del 9 al 18. Dice la palabra así, de esta manera. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Mis amados hermanos, esta historia muchos la conocemos, quizás algunos no la conocen. Está una historia de una mujer, hermanos. Es un matrimonio, Ana y su esposo Elcana. Ambos tenían ellos una sierva que se llamaba Penina. Esta mujer Penina era una mujer que podía tener hijos. Sin embargo, Ana no los podía tener. Recordemos, y comparto a ustedes, a los nuevos en la fe, anteriormente en el Antiguo Testamento se permitía quizás la bigamia, la poligamia, el concubinato. Sin embargo, era una permisividad de Dios, pero no significaba que fuera la voluntad de Dios, sino para alguna enseñanza, para que el poder y la gloria de Dios también se manifestara
a través de la vida de varios hombres y mujeres. De manera, hermanos, que en esta hora podemos ver un matrimonio, Ana y Elcana, con situaciones difíciles. Primeramente, si usted ve el contexto de esta parte de la escritura, hermanos, este hombre, Elcana, era un hombre que era temeroso delante de Dios. Incluso adoraba al Señor, tenía su hábito de adorar al Señor. Y quiero que me acompañe al versículo 1. Dice así: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era como Ana, y de la otra Penina. Y Penina dice, tenía ¿qué? Hijos, mas Ana no los tenía. Pero quiero que usted se fije, versículo 3, de este varón Elcana. Fíjese bien, varones, por favor, quiero que usted comparta y vea este texto. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno que su parte. Recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, en la antigua época, la manera en que se relacionaba el hombre con Dios era a través de holocaustos, de sacrificios, de ofrendas que llevaban ¿a dónde? Al altar de Dios. Esa era la manera de relacionarse. Cuando se ofrecía un cordero, se derramaba la sangre y después ese cordero era comido entre todas la familia. Por eso aquí dice la escritura que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno a su parte. Versículo 5. Pero a Ana, dice, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Quizás hay muchos casos en la vida de la sociedad, en la vida de la iglesia, de esta manera. La esterilidad en la mujer en el Antiguo Testamento, en la época antigua, era un signo de vergüenza, la esterilidad. Una mujer que no podía tener hijos manifestaban el descontento de Dios y eso les causaba vergüenza. Y Ana padecía esta parte. Y no solamente este sentido, hermanos, este significado, sino que todavía la sierva, la concubina de este varón Elcana, la otra mujer Elcana, hacía algo con Penina. Versículo 6, y dice, y su rival, que dice, la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Imagínese, hermano y hermana, usted ha orado mucho por una situación en su hogar, en su familia, en la misma iglesia, en su ministerio. Y quizás el enemigo se presenta como ese rival, irritándole, entristeciéndole, desanimándole. Y eso quizás puede llegar a afectar nuestra vida de oración en nuestro hogar, en nuestra familia. Quizás nosotros, como seres humanos, podemos responder a los ataques o las irritaciones de cualquier persona, el enemigo que pueda usar para desalentarnos y desanimarnos. ¿Cómo reaccionaría una persona que está siendo irritada por un rival, por una persona? ¿Cómo reaccionaría, hermanos? ¿Con enojo? ¿Con qué más, hermanos? ¿Cómo reaccionaría una persona así? ¿Cómo? Con frustración, con desesperación, con estrés. ¿Me haces y qué? Yo también te hago. Pero fíjese bien, hermanos. Ana, a pesar de que tenía este sentido de vergüenza por la esterilidad en su vientre, además compartía a su marido con otra mujer, y era una mujer que sí tenía hijos. Y número 4, una mujer que todavía le irritaba, diciéndola, confortándola, yo sí puedo tener hijos y tú no puedes. Vea la actitud de Ana. Dice el versículo 7, así cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. A tal grado, hermanos, es la reacción humana de cualquier persona cuando hay irritación, frustración, lloro, tristeza. ¿Y qué más, hermanos?
y pérdida de apetito. Y dice, y el Cana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y aquí empieza la actitud de Ana, diciendo la escritura, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró ¿qué? Abundantemente. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios que hizo Ana? Acudió ¿a dónde? Al templo. ¿A qué? A orar al Señor, a derramar su corazón delante del Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios que lo hizo, sí, ciertamente con la amargura que estaba su alma llena de esa aflicción. De esa manera oró a Jehová, llorando, a tal grado, hermanos, que vemos en el versículo 11, 12 y 13, que solamente la oración de Ana no fue ni siquiera audible. Solamente veía que se movían ¿qué? Los labios. Por eso el sacerdote al verla miraba sus labios y dijo, esta mujer está ebria. Pero esta mujer lo que hizo fue hacer voto. Y le dijo al Dios de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, ¿qué dice? Un hijo, ¿cómo? Varón. ¿Sí? Fíjese bien, yo quiero que subraye esta parte en su Biblia. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, de no pasar navaja sobre su cabeza? Por favor, ahora sí vaya al libro de Números, en el capítulo 6, y usted va a ver en esta historia, el versículo 1 en adelante, el versículo 9, 3 aspectos que tienen que ver con la consagración. El voto en el Antiguo Testamento, en esta parte del Pentateuco, en este libro de Números, nos está narrando acerca de qué significaba el voto nazario o el nazariato. El nazariato, hermanos, era una manera de dedicarse al Señor, de consagrarse al Señor. Y aquel hombre o mujer que se dedicara al Señor, que se apartara o que se consagrara al Señor, tenía que abstenerse de 3 cosas. Número 1, tenía que abstenerse de ¿qué? De beber vino, del fruto de la vid. No podía beber vino. Número 2, no podía ¿qué? Cortarse el cabello. Y número 3, no podía tocar persona muerta. Y dice el versículo 8 que todo el tiempo que durara el tiempo o el voto de su nazariato iba a ser como santo. ¿Para quién? Para Jehová. Y fíjese lo que hace Ana, que dice el versículo 11, ¿cómo empieza? ¿Qué es lo que hizo Ana? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Ana? Versículo 11. ¿Hizo qué? Voto. Y le dijo al Señor, si te dignares a mirar la aflicción, ¿de qué? De tu sierva. Y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, ¿qué? Varón. Dice, yo lo dedicaré. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Fíjese bien, aquí el voto de nazariato era un tiempo. Pero Ana, ¿qué es lo que dice? ¿Cuánto iba a durar ese voto? Todos los días de su vida, ¿sí? Y dice, ¿y no pasará qué? Navaja sobre su cabeza. Confirma Ana, recuerda ese voto de nazariato. Todo el tiempo que dure su nazariato, ¿será qué? Santo para el Señor. A veces nosotros, hermanos, como padres de familia, quizás no nos quejamos o nos inconformamos o nos preguntamos o tenemos la incertidumbre quizás de por qué nuestros hijos se desvían del camino. Quizás nos preguntamos por qué nuestros hijos no comprenden la instrucción, por qué son desobedientes, por qué cuando les reprendemos no nos hacen caso. Leímos un salmo hace un momento, el Salmo 127.
Y comienza el versículo 1 diciendo, si Jehová no edificare la casa, ¿qué? En vano trabajan, ¿qué? Los que la edifican. Si nosotros como padres de familia, mis amados hermanos, no tomamos en cuenta el ejemplo de aquí de Ana, de la consagración, de tomar en cuenta primeramente al Señor, en vano será nuestro trabajo, la instrucción que demos. En vano será su disciplina que usted dé con sus hijos. En vano será. Incluso dice el versículo más adelante, versículo 2, ¿qué dice? O la segunda parte de este versículo 1 del Salmo 127, ¿qué dice, hermanos? Leamos el versículo 1 del Salmo 127, ¿qué es lo que dice? Si Jehová, ¿qué? Ajá. Si Jehová no, ¿qué? Guardare la ciudad, ¿qué? En vano, ¿qué? Vela la guardia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si usted no toma en cuenta al Señor, usted estará inquieto, preocupado, siempre, por quien esté cuidando de sus hijos, por quien esté cuidando de su vida espiritual. Pero Ana aquí dijo, yo lo dedicaré, ¿cuándo? Todos los días de ¿qué? De su vida. Y fíjese bien, hermano, porque podemos decir, bueno, ya escuché, ya entendí que debo de tomar en cuenta a mi Señor. Y como Ana voy a tener tiempos de oración. Pero ¿cuánto tiempo, hermano y hermana, estamos orando por nuestros hijos? Tenemos un tiempo especial para orar por nuestros hijos, nietos, sobrinos, tenemos un tiempo especial. ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? ¿10 minutos, 20 minutos, media hora o una hora? Versículo 12, el ejemplo de Ana. Mientras ella oraba, ¿cómo? Largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba, ¿cómo? En su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere que tu vino. Ana respondió diciendo, no, Señor mío. ¿Qué es lo que dijo Ana? Yo soy una mujer, ¿cómo? Atribulada ¿de qué? De espíritu. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, madres y padres de familia, la aflicción, la tribulación no se siente en el corazón con nuestros hijos, por su vida espiritual, por sus cuidados? Y dice aquí la escritura, no he bebido vino ni sidra, sino que ha hecho Ana. ¿Qué hizo Ana, hermanos? ¿Sí está conmigo en este versículo? ¿En qué versículo estamos, hermanos? ¿Quién se dice? Sino que he derramado, dice, ¿qué? Mi alma delante de Jehová. De tal modo, hermanos, que Ana lo que hace es derramar su corazón delante del Señor. No se movía en sus labios, no se escuchó la voz, pero en nuestro Dios miró su corazón y escuchó ¿qué? La petición de Ana. El sacerdote le dijo, ve y el Señor haga como has pedido. Pero le dijo algo importante, ve cómo, en paz. ¿Se acuerda que Ana, qué le causaba o en qué evidenciaba su tribulación, su aflicción, su irritación que le hacía Penina? ¿Se acuerda de eso? ¿Ella qué? No comía y estaba muy triste. Ahora quiero que me acompañe al versículo 18, que es lo que dice la palabra del Señor. Y ella dijo, allí tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se le fue la mujer por su camino y comió y qué, y no estuvo más triste. Pregunto, hermanos, ¿ya Dios había respondido a la oración de Ana? ¿Ya la había respondido? Ya la había escuchado, pero aún no había respondido a la oración. ¿Y Ana qué hizo? Se fue por su camino, comió y no estuvo ¿qué? Más triste. Sin embargo, nosotros cuando oramos por los hijos, nos preocupamos, nos afligimos y nos quejamos y nos inconformamos o cuestionamos a Dios cuando no vemos la respuesta, aún sabiendo que ya Dios nos ha escuchado, y perdemos el apetito
lloramos, nos entristecemos y pasamos una vida de aflicción y quizás muchas veces de queja. Pero ¿sabe algo, hermanos? Esta mujer estuvo irritada, estuvo afligida, era estéril, no había fruto en su vientre, pero tenía esperanza. Y hoy le quiero decir a usted, hermano y hermana, estamos hablando de una iglesia que ora. Una iglesia que ora se va a manifestar cuando las familias sean familias que oren, cuando el padre y la madre sean padres y madres de oración, cuando haya niños e hijos que sigan el ejemplo de una vida ¿de qué? De oración. Entonces será una iglesia que ora. Mis amados hermanos, hay esperanza. Estamos hablando de consagración, de dedicación. Ana lo hizo. Y no era una condicional. Ana reconocía su ¿qué? Su necesidad. Y fue específica y clara y honesta con el Señor, diciéndole, si te dignares a mirarme, a tu sierva, y le concedieres ¿qué? Un hijo como varón. Ella lo especificó como un hijo. Yo soy estéril, quiero un hijo, pero que sea como varón. Dios responde cuando somos honestos, hermanos, delante del Señor, cuando reconocemos que en medio de nuestras fuerzas no podemos hacerlo, y sobre todo, hermanos, cuando elegimos la mejor parte. Ana eligió la mejor parte, que fue ¿qué? Acudir al Señor, aún siendo irritada, aún siendo entristecida, sin apetito, ella fue ¿qué? A la presencia del Señor. Y quiero terminar con esto, hermanos y hermanas. Piense en su hijo. Quizás su hijo es adulto, quizás es adolescente, quizás es joven, quizás ya se casó, pero usted sigue siendo su madre o su padre. Y dice la Escritura de esta manera, versículo 19 en adelante: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer. ¿Y qué dice aquí la Escritura? ¿Y Jehová qué? Se acordó de ella. Aquí comienza el Señor a responder ¿qué? La oración de Ana. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre como Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía ¿a quién? A Jehová. Aquí, hermanos, el Señor ya había respondido a esta mujer Ana. ¿Qué pasa, hermanos, cuando llega la respuesta a nuestra vida de lo que oramos? ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando recibimos la respuesta del Señor? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestra reacción cuando ya Dios nos respondió a esa oración? De alegría. ¿Cómo, hermanos? Agradecimiento. ¿Seguro? Exactamente, hermanos. A veces recibimos la respuesta y nos olvidamos del Señor. Tenemos que ser honestos, porque muchas veces pasa así. Y eso se ve evidenciado, hermanos, en nuestra vida ¿qué? Espiritual, en nuestra conducta espiritual. Qué bueno que si hay personas agradecidas, gloria a Dios, que no nos olvidemos de nuestro Dios. Pero hay personas, incluso en la vida de la iglesia, que recibimos la respuesta y nos olvidamos. O tan simple, terminamos de orar y nos olvidamos de Dios. Volvemos a pensar otra vez en la aflicción, en la tribulación. Sin embargo, aquí Ana no fue de esa manera. Y dice así la palabra del Señor: después subió el varón Elcana con toda su familia. ¿Para qué? Ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana, ¿qué dijo? No subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de ¿quién? De Jehová, y se quede allí. ¿Cuándo? Para siempre. Y Elcana, su marido, respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, por favor, hermanos, juntos leamos este versículo 26 al 28. Y nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Dice así: y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová.
Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Tome su lugar un momento más. Mis hermanos, a veces nos inconformamos, nos quejamos porque nuestros hijos se han desviado, se han apartado. No importa si son niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Pero nos quejamos, hermanos, porque no hemos tomado en cuenta al Señor en nuestro hogar y en nuestra vida. No le hemos consultado. Y no hemos sido parte, hermanos, de un ejemplo que honre al Señor. Porque quizás muchos podemos ser confundidos y llevados por todo viento de doctrina diciendo, no importa dónde vayas, aquí o allá es el mismo Dios. Y somos engañados y confundidos, hermanos. No tomamos en cuenta al Dios vivo y ¿qué? Y verdadero, hermanos. Ana, ¿qué es lo que hizo, hermanos? Fue y lo presentó a un niño pequeño para que se quedara con él. ¿Qué? ¿Para qué? Para siempre. Y dijo ella, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Se acuerda de la historia de Jesucristo, mis amados hermanos? ¿Sí? A los 8 días, ¿qué pasó con Jesucristo cuando nace? ¿Fue qué? Primeramente fue qué? Circuncidado. Y después presentado en la casa del Señor. Lo mismo que pasó con Samuel. Y Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fue fiel y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que tomar ese ejemplo, hermanos. Yo no sé cómo sea la imagen de Jesucristo. Las películas, muchas imágenes lo representan con cabello largo, no sabemos. Era algún estilo en el tiempo judío, puede ser. Pero más de que el cabello largo, tenemos que ver que una persona que consagrada al Señor, elegida y dedicada al servicio del Señor. Con un propósito llegó. Y fue para entregar ¿qué? Su vida por usted y por mí. Dios mismo tomó la condición de siervo y se dedicó por usted y por mí. Entregó su vida. Mi amado hermano y hermana, si su hijo es pequeño, es adolescente, es adulto, es tiempo de consagrarlo y de dedicarlo al Señor. Y no es necesario, hermanos, que usted vaya a casa hoy día y le ponga las manos en su cabeza y ore por él a un adulto casado. Pero sí hacer una oración como la de Ana, desde lo más profundo de su corazón, y dedicar a sus hijos al servicio del Señor, consagrarlos para que sean apartados para Él. Amén, hermanos. Y entonces el Señor dice la palabra ahora en el versículo 3, capítulo 3, perdón, por favor. Nuestro Dios llama después a este hombre Samuel. Pero fíjese dónde pasaba el tiempo Samuel. Capítulo 3 del primer libro de Samuel. Fíjese dónde pasa el tiempo Samuel. ¿Qué dice el versículo 3? El versículo 3, versículo 3 nada más. Si estamos aquí, hermanos, a ver, versículo 3. Por favor. 3:3. Sí, por favor. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, ¿cómo? Heme aquí. Mis amados hermanos, fíjese dónde pasaba el tiempo Samuel. ¿Durmiendo en dónde? Cerca del arca del pacto. Le interesaban los asuntos de ¿quién? Del Señor. Y en ese momento, hermanos, antes de que la lámpara de Dios fuera apagada, ¿Dios qué? Llamó a Samuel. ¿Y Samuel qué respondió?
heme aquí. ¿Usted desea que sus hijos sean llamados por Dios, hermanos? De esta manera, con cuerdas de amor, que respondan ellos, heme aquí. Amén, hermanos. Oremos por nuestros hijos, consagremos, dediquémoslos hacia Él. Que sean hombres y mujeres que sirvan todos los días de su vida. Voy a pedir que usted se ponga de pie, que podamos, ya oramos por los hijos, dando gracias a Dios por los pequeños. Pero si usted desea consagrar a su hijo delante del Señor, como madre, como padre, póngase de pie, por favor, y ponga su corazón delante del Señor. Voy a pedir que usted esté en actitud de oración. Si desea abrazar a su hijo, si desea consagrarlo delante del Señor, que sea un siervo que le alabe, que le bendiga, que le sirva todos los días de su vida, tómele de su mano, abrácele y empiece a platicar usted con Dios. Guardemos un tiempo de silencio para que solamente nuestro Dios escuche nuestro corazón y así como Ana, pueda usted derramar su corazón delante de Él. Si no viene su hijo, su nieto, su sobrino, su familiar, piense en Él y ponga su mano derecha en su corazón y hable a Dios. Ore por él, por ella, ore por ellos. Porque quizás han escuchado palabra por parte de usted. Pidamos primeramente perdón a nuestro Dios, porque quizás no hemos sido ejemplo hacia ellos, porque no hemos modelado la conducta y carácter de Jesucristo, y por eso se han apartado, se han desviado, han sido confundidos y engañados. Quizás no han regresado o no han vuelto a su camino. Pero usted continúe hablando con el Señor. Que Él escuche la voz desde su mismo corazón. Y como esta mujer, orando largamente, derramando su alma delante del Señor, usted lo haga. Dedique a sus hijos, conságrelos para que sean hombres y mujeres que sean dedicados a su servicio, que sean para siempre. Todos los días de su vida, dedíquelos. Porque ahora podemos entender, amados hermanos, que los hijos no son nuestros, sino que son una herencia del Señor, que le pertenecen al Señor. Usted dedíquelos, por favor, conságrelos con su voz y sus palabras. Soberano Señor, a ti que moras en los cielos y en todo lugar, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que nos perdones, porque quizás como padres, como abuelos, como familiares, no hemos sido, Señor, ejemplo de tu carácter en Jesucristo. Y por eso, amado Dios, nuestros hijos han estado desviándose de tu camino. Te pido, Padre amado, que me perdones, porque quizás, Señor, no he permitido que tú, como ese Dios, edifiques mi hogar y mi casa. Pero ahora, Señor, habiendo escuchado tu palabra, yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Poner en tus manos este tiempo y que tomes mi corazón, amado Dios, para que tu Espíritu Divino sea reinando, Señor, en mi corazón y en mi hogar. De manera, Señor, que seas tú edificando mi casa, que seas tú velando la guardia de mi hogar. Y Padre soberano, asimismo, Señor, hoy quiero dedicar y consagrar a mi hijo, a mi nieto, a mi hija, a mi sobrino, a mi sobrina, delante de ti, Señor. Que sea un hombre, mujer, que te sirva todos los días de su vida,
Por favor, amado Dios, dame la sabiduría, el entendimiento, la dirección para poder ser ejemplo, Señor, y atender, Padre Santo, al llamado que tú me haces. Capacitarme, Señor, en los estudios bíblicos. Unirme, Señor, a los tiempos de culto, tanto de oración, Padre soberano, como de aposento alto, y de esa manera reflejar tu carácter y ser ejemplo, como tú me has llamado a hacerlo. Para que yo pueda instruir, Señor, con sabiduría tuya, a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino. Y Padre, entonces tu palabra se cumplirá. No solamente, Señor, que no se apartará de tu camino, sino que también pasará tiempo, Señor, interesado en los asuntos tuyos. Y cuando tú le llames, Señor, Él podrá responder como tu siervo Samuel: heme aquí. Y como Jesucristo, podrá dar una evidencia de tu carácter, ser obediente, Señor, y responder con fidelidad a tu llamado. Es por eso, Padre soberano, que hoy, Señor, lo pongo delante de ti, lo aparto para tu servicio, y lo hago, Señor, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.